Buenísimas, 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 buenísimas mañanitas. Mi Cristo interior, salve y bendice a tu Cristo interior. Tú que vas a conectarte hoy, mañana, cualquier día. Hoy es martes 25 de febrero de 2020. El programa es el número 2052. Wow. Me encanta decir ese número. 2000. Que el espíritu de sabiduría descienda sobre nosotros todos y nos ilumine. A mí para decir lo que debo decir, a ustedes para comprenderlo. Por favor, suscríbanse los que nos lo han hecho. Y si envían este correo a alguien, dígale que por favor se suscriba. No le cuesta nada, no tiene que hacer nada. Simplemente incrementa las estadísticas de YouTube. Hoy, por ejemplo, tenemos 20.138. 20.138 seguidores o suscriptores o nietos. Como vamos a hacer las citas de consejería a las 12 del día, todos los días, entonces les voy a dar el número de teléfono para aquellos que quieran pedir una cita. 301-397-8087. Citas de consejería. Teléfono 301-397-8087. Es muy probable que ustedes no sepan lo que voy a leer, pero también es muy probable que sí lo sepan, porque voy a hablar sobre lo que pasó el 11 de septiembre de 2001. Es un tema absolutamente extraño para nosotros, pero es de sumo interés. Y como aquí estamos haciendo eso, Bruno Cardeñosa, quien lo escribió, lo tituló Historia de una infamia. Historia de una infamia. Nota de la redacción del periódico. Este artículo está fundamentado en el libro 11S, Historia de una infamia, las mentiras de la versión oficial, de Bruno Cardeñosa, publicado por la editorial Corona Borealis. Escuchen. El 11 de septiembre no se estrelló un avión de pasajeros contra el Pentágono. Wow. Así lo aseguran numerosos investigadores que cuestionan las tesis oficiales sobre los atentados más sangrantes jamás ocurridos. ¿Qué pasó realmente en Washington? ¿Existió una trama oculta detrás de los hechos? ¿Quién se benefició de las especulaciones bursátiles detectadas en los días previos a la tragedia? ¿Sabían ustedes eso? Nos han contado toda la verdad. Este reportaje ofrece las respuestas a todas estas preguntas. Mohammed Atta, un islámico de tomo y lomo, es decir, fanático. Un musulmán de 33 años que seguía a rajatabla la ley coránica y que en nombre de Alá estuvo durante varios meses preparando el más atroz de los atentados que recuerda la historia, que trazó con la frialdad del más irracional de los creyentes un plan meticuloso para secuestrar un avión de pasajeros y en pleno vuelo modificar su ruta y estrellarlo contra el edificio más emblemático del planeta, que se había entrenado para ello en varias escuelas de aeronáutica, pero no le importaba sacrificar miles de vidas si era por la gloria a su Dios y a su jefe, Osama Ben Laden, que ni tan siquiera se planteó que para lograrlo debía inmolarse en nombre de Alá, es decir, suicidarse. Solo 2 días después de la tragedia del 11 de septiembre, el FBI señala la existencia de 19 pilotos suicidas como responsables de los atentados, entre quienes estaba Mohammed Atta. De inmediato las cabales le apuntan como uno de los hombres clave de la operación orquestada por Ben Laden. Al parecer, siempre según el FBI,
Este atento observador de las palabras de Mahoma había aterrizado el día de autos, ese mismo día, en el Aeropuerto Internacional Logan de Boston a las 6 de la mañana. Casi 2 horas después, tal y como recogieron las cámaras de seguridad del aeropuerto, se sube al vuelo 11 de American Airlines con destino a Los Ángeles. Allí se encuentra con el resto de secuestradores que toman los mandos del Boeing 767 con 81 pasajeros a bordo a las 8:15 horas. Solo 5 minutos después modifican el plan de vuelo, se dirigen hacia Nueva York, giran a la derecha, pican con maestría hasta situarse a tan solo 300 metros de altura y hacen chocar el avión contra la torre norte del World Trade Center. Son las 8:48 horas, la guerra ha comenzado. Primeras dudas. Pero esta versión, la oficial, presenta extraordinarios agujeros negros. Por un lado, Atta es un saudita del Golfo. Allí la terrible tradición de los terroristas suicidas ha sido siempre defenestrada por el imperante wahabiismo, al contrario de lo que ocurre con los ciudadanos árabes del entorno palestino. Por lo que sabemos, tampoco sus costumbres parecen las propias de un musulmán que hacía del Corán su modo de vida. Un ejemplo: 4 días antes del atentado se amarraba al cuarto vodka de la tarde en un pub próximo a Miami. Un cubata de ron, Captain Morgan con Coca-Cola. Un árabe fundamentalista emborrachándose en viernes, el día sagrado. También, ¿a qué negarlo? Resulta sospechoso que los secuestradores del vuelo 11 dejaran un panfleto de instrucciones de vuelo en el coche junto con los retratos de Ben Laden, o que fueran capaces de pilotear una fortaleza ingobernable como es un Boeing 767 durante media hora, efectuando giros completos a baja altura y dirigiéndole como un misil hacia las Torres Gemelas, solo habiendo piloteado hasta ese momento pequeñas avionetas Piper o Cessna. O que uno de los pasaportes de los suicidas hubiera sido encontrado casi intacto el día de los hechos entre los escombros de las Torres Gemelas, logrando sobrevivir a los 1000 grados de temperatura que durante horas asolaron el World Trade Center. O, y esto ya no es una conjetura, que su nombre, como el de ningún otro ciudadano árabe, no aparezca en las listas oficiales de quienes se subieron al vuelo 11 de American Airlines. El paso del tiempo quizá nos ha hecho olvidar muchas de las informaciones que los medios de comunicación ofrecieron minutos después de la tragedia. La CNN, por ejemplo, barajó entre las primeras hipótesis la posibilidad de que los aviones suicidas hubieran sido teledirigidos. En este mismo sentido, el diario de Bahrein, The Gulf News, propuso un escenario alternativo en clara oposición a las versiones oficiales. Se basaban en los estudios del piloto de líneas aéreas Isaac Kuhei, para quien resultaba en todo punto imposible que pilotos sin experiencia hubieran sido capaces de manejar los mandos del Boeing con la precisión de un veterano. En su opinión, resulta más factible pensar que los sistemas de navegación de los aviones fueran programados con anterioridad, lo cual explicaría el porqué de las complejas maniobras efectuadas por los aviones antes de chocar con las Torres Gemelas. El Pentágono derribado, interrogantes, muchos. Pero si los atentados de Nueva York presentan dudas más que inquietantes, lo ocurrido en el Pentágono es hoy por hoy un auténtico pozo de incoherencias. En el momento de escribir estas líneas, un fenómeno editorial sin precedentes invade Francia. Allí acaba de publicarse el libro La terrible impostura, de Thierry Meyssan, el responsable de la organización crítica Red Voltaire, formada por políticos, periodistas, intelectuales y profesionales de diversos campos. Meyssan y su grupo se han caracterizado siempre por su defensa de los derechos humanos y por su oposición a los poderes establecidos cuando estos ocupaban el pueblo de la verdad sobre los hechos.
Entre otros logros, a Mason se debe el fin del asalto político que llevó al ultraderechista Le Pen a cosechar éxitos electorales. Mason, en su polémico libro, expone una serie de pruebas que ponen en jaque las versiones oficiales sobre los hechos del 11 de septiembre de 2001. Asegura en el libro que detrás de los atentados, amén de Ben Laden y sus socios, podrían encontrarse determinados órganos del establecimiento político y militar de los Estados Unidos. Las críticas no se han hecho esperar. La gran prensa ha sido muy beligerante con él y las autoridades políticas norteamericanas han recurrido al manual de descrédito para desautorizarle. Sin embargo, sus sospechas tienen fundamento. Esa fuerza y misericordia ha dejado en pie la casi totalidad de interrogantes que ha suscitado el 11 de septiembre y que es imperativo contestar. Escribí el columnista de El País, José Vidal, el pasado 6 de abril a propósito de la terrible impostura que vendió 120.000 ejemplares en pocos días. Nuestra investigación arrancó el pasado 7 de marzo. Ese día la cadena NBC daba a conocer la filmación del atentado contra el Pentágono. La secuencia de 5 fotografías muestra cómo una terrible explosión se produjo en la base del edificio. En un principio las informaciones aluden a que fuentes del FBI dieron a conocer las imágenes. Luego se sabrá que no, alguien las filtró sin autorización. ¿Por qué? La razón podría esconderse en la misma secuencia, en la cual no se observa ningún avión de pasajeros chocando contra el emblemático edificio. Solo tras visionar la filmación repetidas veces, se observa cómo a ras de suelo un pequeño objeto alargado de pocos metros de longitud se aproxima al edificio un instante antes de alcanzarlo, originando la explosión. Sin duda no es un Boeing, pero ¿de qué se trata? Al observar la filmación decidí investigar. Ciertamente y casualmente solo unos días antes de que se filtrara, los indicios apuntan al seno del Departamento de Defensa. La filmación Thierry Mason ya había mostrado una serie de pruebas que parecían poner en el sofá la verdad oficial del incidente. Diversas fotografías que se convirtieron en argumento de peso para sostener su tesis. Los testigos del atentado. Pero vayamos por partes. Cuando las dudas sobre los hechos del Pentágono emergieron 6 meses después de la tragedia, decidí rescatar el inmenso archivo documental que reuní sobre los atentados. En concreto, centré la búsqueda en las informaciones que se ofrecieron minutos y horas después de los sucesos, y en ellas hemos encontrado más pistas que sospechosas. Hemos encontrado pistas más que sospechosas. Recordará el lector que cuando se produjo el atentado sobre el Pentágono a las 9:43 horas de la mañana, el planeta llevaba una hora estremecido con las imágenes del World Trade Center. Los primeros teletipos informaban no del estrellamiento de un avión, sino de una explosión en el interior del Pentágono. Luego se hablaría de 2 deflagraciones e incluso de un camión bomba. La existencia de un avión involucrado solo aparece una hora después de los hechos, cuando la cadena de televisión ABC alude a un testigo que observó un pequeño avión sobrevolando el Pentágono. Solo entonces esta tesis cobra fuerza y se recuerda que a las 9:10 horas se había perdido el rastro de un avión que había despegado desde el aeropuerto de Dulles en Washington rumbo a Los Ángeles. Al parecer, según informaciones posteriores, el avión dio media vuelta cuando se encontraba sobre Ohio, dirigiéndose de nuevo hacia la capital. En ese momento se perdió su señal por radar. Sin embargo, los testigos del incidente de Washington brillan por su ausencia. Kathy Kay, corresponsal en la capital de Estados Unidos del diario The Times, es quien recoge los primeros testimonios. Uno de ellos es el de Alan Graham, que estaba aparcando su coche a 300 metros del gigantesco edificio cuando oí un tremendo ruido. Pensé que se trataba de un avión que pasaba sobre mi coche hacia el aeropuerto. Pero Graham solo oyó el avión. No lo vio. Tampoco observó el supuesto avión otro de los testigos presenciales, el asesor del Partido Demócrata, Paul Begala.
vi una gran bola de fuego anaranjada, diría, como la estela de un avión, añadiría Dave Winslow, reportero de la agencia de noticias Associated Press. Associated Press. Ninguno de ellos, insisto, vio un avión, y quienes lo vieron no dudan en calificarlo de pequeño, como informaría un testigo ocular a la ABC. Otro, Michael Kelly, explicaría a la cadena competidora, la CBS, lo siguiente: vi un avión que venía por encima a muy baja altura y lo próximo que vi fue una tremenda explosión. Era un avión pequeño. Lo que no pudo precisar si este avión impactó o no contra el edificio. Nadie asistió a esta escena, ni siquiera un testigo perfectamente ubicado, el periodista español Javier Sierra, y actual director del Más Allá, es decir, del periódico. Sierra se encontraba junto al río Potomac, tomando un café en una terraza y leyendo la prensa. Absorto en mi lectura, pasaron los minutos casi sin enterarme. De repente oí el ruido efímero de motores de avión, seguido de una enorme explosión que conmocionó a personas y objetos por igual. Me asomé hacia la derecha y vi una bola de fuego naranja mezclada con una espesa nube de humo negro levantarse sobre lo que todos sabemos que era el Pentágono. Sin embargo, tampoco fue testigo directo del impacto del avión. Sencillamente, no los hubo. De acuerdo a la versión oficial, en un principio, el avión parecía dirigirse hacia la Casa Blanca. Sin embargo, prosiguió su rumbo en dirección hacia la cara del Pentágono, en donde se encuentran las oficinas de los altos cargos. Y al superar el río Potomac, efectuó un giro para estrellarse en la cara opuesta, justo en un sector del edificio que casualmente, en contra de los que afirmaban las primeras noticias, estaba prácticamente desocupado, puesto que había sido reformado recientemente y los funcionarios aún no se habían ubicado en las oficinas. Pero un análisis crítico de los hechos vuelve, nuevamente, a traicionar la versión oficial. De acuerdo a los datos ofrecidos por el gobierno de los Estados Unidos, el avión efectuó 3 sobrevuelos el río en giro de 180 grados a casi 700 kilómetros por hora de velocidad. Así pues, esta maniobra se habría realizado en 10 grados de gravedad, una aceleración en contra de la gravedad que no puede ser asumida por piloto alguno. Para que nos hagamos una idea, un F-16 puede ejecutar maniobras de hasta 9 G, 9 gravedades, el límite de lo que soporta un cuerpo humano. Un Boeing, claro está, no puede emular tal maniobra, y mucho menos un piloto sin experiencia. Además, la maniobra, según los pilotos consultados, habría hecho perder al piloto el mando del avión, asegura Joe Giles, un investigador privado que ha estudiado los hechos del pasado 11 de septiembre, concluyendo que es harto improbable pensar que el piloto suicida, tras el brusco giro, hubiera sido capaz de enfilar al Pentágono a baja altura en una maniobra de aterrizaje, cuando según el FBI fueron precisamente los aterrizajes y despegues lo que menos importa a los suicidas cuando se instruyeron en la escuela de vuelo. Casualmente, el único testigo de los acontecimientos que narra una versión coincidente con la oficial es el capitán del ejército Lincoln Libner. Aseguró horas después que los hechos que vio el avión de American Airlines, que primero chocó contra un helicóptero y luego contra el Pentágono. Nada de esto, sin embargo, se observa en las filmaciones de los hechos. Yo no sé cuántas veces he leído este artículo, pero siempre me sorprende. Cuando te abrazas, cuando te quieres, cuando te amas, la vida te abraza, la vida te quiere, la vida te ama. Que la prosperidad, la armonía, la salud, la sabiduría, el amor sean con ustedes y sus familias. Y no se les olvide reír. Porque es que la risa es el remedio infalible para todas las enfermedades. Hasta mañana.